Pues buenas noches, hermanos. Vamos a seguir estudiando Génesis capítulo 6, donde hemos empezado a dar una pequeña introducción a una historia muy conocida, ¿no es cierto? La cual es la historia del diluvio. Así que vamos a continuar con Génesis 6. Si me acompañan ahí en sus Biblias a Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Vamos a leer esta noche del versículo 5 al versículo 8, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Génesis 6, versículo 5, vean, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta aquí, hermanos, vamos a estudiar el día de hoy. Pero, hermanos, recuerden que a partir de aquí en adelante vamos a empezar a ver cómo Dios va a hacer un énfasis en el pecado del hombre, ¿ok? Este va a ser el énfasis que siempre vamos a ver aquí, a tal grado, hermanos, que podemos ver que la tierra está corrompida en gran manera, muy, muy corrompida. Y por supuesto, Dios aquí está listo para juzgar a esa tierra que se ha corrompido. Está lista para juzgar aquella tierra que está llenado de pecado. Por eso dice versículo 5, vean, dice versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, todo pensamiento, todo propósito, escucha, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, esto significa que los hombres pensaban todo el tiempo en hacer mal, en pecar. Continuamente ellos estaban pensando en pecar. Su mente no paraba de ver de qué manera podían pecar. En la teología, hermanos, esta doctrina se le conoce como la doctrina de la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. De hecho, si ustedes recordarán, hermanos, esta doctrina nosotros ya la hemos estudiado. Si lo recuerdan, hermanos, ustedes pueden buscar ahí en la página de YouTube, ahí en la sección de doctrinas de la gracia, y ahí pudimos ver a más detalle acerca de esta doctrina de la depravación total del hombre, ¿no es cierto? Pero, hermanos, esta es la realidad del ser humano. El pecado lo ha afectado a dimensiones grandísimas y lo ha contaminado en todo su ser. El pecado ha entrado en todo el ser humano. Por lo tanto, el hombre no puede hacer nada. No puede hacer algo de mérito para que se gane su salvación, porque él ya está corrompido en pecado. Y en pocas palabras, hermanos, esto es la depravación total. El hombre que es lleno en pecado en todo su ser, no puede hacer nada para salvarse, porque está lleno de pecado. Y entonces, hermanos, este verso, el versículo 5, nos está afirmando la gran maldad, la gran depravación que hay en el ser humano. El hombre está corrompido hasta lo más profundo de su ser, ¿no? En su corazón, en su ser interior, ahí es donde el hombre está corrompido. Entonces, hermanos, podemos ver que gracias a que el hombre se corrompió y cayó en pecado, Dios mandó el diluvio. Dios trajo el diluvio. Pero, hermanos, el hecho de que Dios haya traído el diluvio a este mundo, el que haya juzgado a este mundo, eso no quiere decir que el pecado se iba a desaparecer. ¿No? Porque nosotros vemos, más adelante lo vamos a estudiar, pero ustedes saben cuántas personas se salvaron. De todas las que existían, nada más 8, Noé y su familia.
¿No es cierto? Ellos fueron los únicos sobrevivientes, pero ellos siguieron siendo pecadores. Ya llegaremos ahí y lo veremos, cómo ellos son pecadores. Pero esta es la realidad. No porque Dios haya condenado este mundo, signifique que el pecado desapareció. No. El ser humano en su interior sigue siendo pecador. Y Noé y su familia eran pecadores. Y entonces aquí en el versículo 5 podemos ver la gran maldad del hombre. Y esto, hermanos, es un gran recordatorio de que nosotros somos profundamente pecadores y que podemos caer en pecados inimaginables. Pero vean cuál fue la respuesta de Dios contra el pecado. Dios vio que la humanidad era pecador. ¿Y qué pasó? Versículo 6, vean, versículo 6. Esta es la respuesta de Dios ante el pecado. Versículo 6, escucha. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Detengámonos aquí tantito porque quiero que examinemos esto, hermanos. Porque este texto está diciendo que Dios, Jehová, se arrepintió de haber creado o de haber hecho al hombre en la tierra. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo que Dios se arrepintió? ¿Acaso Dios se puede arrepentir? Porque aquí, hermanos, se está dando a entender que probablemente Dios hizo algo mal y como no le salió, Él tuvo que arrepentirse. O sea, a Dios no le salió el plan A y tuvo que sacar un plan B y ahora se arrepiente de haberlos creado. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Acaso Dios sí se puede arrepentir? Bueno, hermanos, muchos se cuestionan esta pregunta. Muchos. Pero sabemos que Dios no se puede arrepentir. Porque vean lo que dice Números 23, 19. Números 23, versículo 19, vean lo que dice. Números, hay unos libros adelante de Génesis. Están Números 23, versículo 19, vean lo que dice. Capítulo 23, Números capítulo 23, versículo 19. Ahí nos afirma esta gran verdad de que Dios no se arrepiente. Números 23, 19, vean lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues claro que sí, porque Él es Dios y todo lo que dice Él se hace. Entonces, por eso dice aquí este versículo que Él no se arrepiente. Él no es hombre para que se arrepienta. Pero entonces, hermanos, regresando a Génesis 6:6, ¿por qué ahí en Génesis 6:6 y en otros pasajes dice que Dios se arrepiente? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Acaso se está contradiciendo la Biblia? ¿Acaso Dios sí se está arrepintiendo en verdad? Vean, hermanos, tenemos que entender algo. En primer lugar, tenemos que entender que si nosotros pensamos que Dios se arrepiente, entonces estamos blasfemando en contra de Dios. Porque Números es muy claro. Dios no se arrepiente. Él no es un hombre para que se arrepienta, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, no podemos negar que la Biblia usa ese lenguaje. La Biblia usa el lenguaje de decir que Dios se arrepiente, pero hay un propósito. Fíjense algo, hermanos, y les voy a decir unas palabras un poco complicadas de pronunciar, pero les voy a decir qué significa. Porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros encontramos algo que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de antropomorfismo? Eso es, hermanos, darle características humanas a algo o a alguien. Eso es lo que significa antropomorfismo. Darle características humanas a algo o a alguien.
Pero no solamente vemos eso, hermanos, también vemos otra parte que se llama antropopatismo. Antropopatismo. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso de antropopatismo? Quiere decir que tú le pones sentimientos o emociones humanas a algo o a alguien. Ajá. Sentimientos o emociones humanas a algo o a alguien. Entonces, cuando tú juntas estas dos cosas, hermanos, y se lo pones a la persona de Dios, entonces nosotros vamos a poder ver a Dios con estas formas, con estos caracteres que tenemos los seres humanos, con estos sentimientos humanos. Porque, por ejemplo, hermanos, vean, regresando a Génesis 6:6, vean lo que dice Génesis 6:6. Vean, regresando a Génesis 6, versículo 6, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender esto. Vean, dice ahí que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, ¿no es cierto? Pero vean después que dice, y le dolió en su corazón. O sea, hermanos, ¿Dios tiene un corazón? No, Dios no tiene un corazón, porque dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. Dios no es humano, Dios no es un ser humano como nosotros, Él es espíritu, por lo tanto Él no tiene un corazón. Pero aquí la Biblia lo marca como si tuviera un corazón. En otras partes de las Escrituras dicen que tiene un brazo de hierro, pero no es que tenga un brazo de hierro. Es más, hasta a veces se compara con animales. En un salmo dice que Él tiene como alas de gallina o como el león rugiente, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué? Porque estas palabras metafóricas que se aplican a Dios, lo que hacen es describir a Dios con formas humanas, con términos humanos, para que nosotros podamos entender más a Dios. Por eso esto hacen los escritores. Por así decirlo, hermanos, Dios lo que hace es bajarse a nuestro nivel de entendimiento humano para que nosotros podamos entender a Dios. Porque imagínate, hermanos, ¿qué pasaría si Dios nos hablara a su nivel de Dios? A su nivel de Él. Pues estamos perdidos, no entenderíamos absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Dios tiene que bajarse a nuestro nivel y comunicarse con nuestro lenguaje humano, con nuestros términos humanos. Y entonces, entendiendo eso, hermanos, nosotros podemos ver que en la Biblia hay historias narrativas, ¿no es cierto? Hay sucesos narrativos que pasaron y que en esos sucesos narrativos Dios se baja a nuestro nivel para que nosotros podamos entender cosas más grandes acerca de Dios o de las cosas que están pasando. Y eso pasa en las historias narrativas, que es lo que estamos estudiando en Génesis 6:6. Pero por otro lado, hermanos, también encontramos en la Biblia enseñanzas instructivas. O sea, no todo es narrativo, no todo es historia. Hay enseñanzas instructivas de órdenes, de cosas. Lo que leímos en Números. Esa es una enseñanza instructiva. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y esa enseñanza, hermanos, nos hace ver el carácter de Dios y cómo es Dios. Ajá, porque es algo instructivo, algo que nos enseña acerca de Dios. No es una historia narrativa. Pero a veces, hermanos, Dios usa el lenguaje humano en los libros narrativos para que nosotros podamos entender más a ese Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? O sea, realmente Génesis 6:6 y otros pasajes, hermanos, que hablan de que Dios se arrepiente, nosotros podemos ver, hermanos, que no es que Dios se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él no se puede arrepentir porque es perfecto, es inmutable, es omnisciente, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, se menciona que Dios se arrepiente, dando a entender que
hay algo malo que pasó en la humanidad. Obviamente Dios sabía todo eso malo que había pasado. A Dios no le tomó nada por sorpresa. Él ya tenía perfectamente planeado todas las cosas que iban a pasar en este mundo. ¿No es cierto? Pero aquí, hermanos, este texto lo que nos está dando a entender es que Dios está expresando un sentimiento de arrepentimiento para que veamos que a Dios no le gusta el pecado. Porque de hecho, si tú notas ahí en el versículo 6, dice la palabra y se arrepintió, ¿no es cierto? Esta palabra de arrepintió en hebreo es niham, que quiere decir en un sentido muy literal, le pesó. O sea, en el sentido que él sintió un peso, un dolor, ¿ok? ¿Y qué le dolió? Haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. O sea, él se entristeció dentro de sí. Pero se dan cuenta, hermanos, no es que se haya arrepentido de algo porque le salió algo mal, ¿no? Sino simplemente el texto nos quiere comunicar que Dios sintió un dolor, ¿no es cierto? Sintió algo que no era bueno para el hombre, porque el hombre estaba cayendo en un pecado inimaginable. Estaba cayendo en contra de la santidad de Dios. Entonces, ¿te das cuenta, hermanos? Cómo Dios usa este tipo de lenguajes para bajarse a nuestro nivel y así nosotros podamos entender más su palabra. Y entonces, aquí en el versículo 6, simplemente lo que nos está dando a entender es que Dios siente un profundo dolor por el pecado del hombre. Él está entristecido en lo más profundo de su ser. Por eso dice que se dolió en su corazón. Pero no es que tenga corazón, sino que en lo más profundo de su ser, él estaba dolido. Y por eso, hermanos, Dios estaba dolido por el versículo 5, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuo hacer el mal. Y por esa razón él estaba dolido. Él tenía un dolor profundo por el pecado del hombre. Y saben, en el Nuevo Testamento también nos enseña esta verdad. Vean lo que dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Vean lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Quizás es un versículo muy conocido para nosotros. Vean, dice así la palabra de Dios, escuchen. 4:30, Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es la misma idea. No hay que contristar, o sea, no hay que entristecer al Espíritu Santo con nuestro pecado. Porque, hermanos, el pecado sí trae una tristeza profunda a Dios. Él se entristece cuando nosotros pecamos. Pero nota, hermanos, algo implícito que podemos ver en este texto. Algo implícito es que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, que sale de Dios y es una energía, ¿no es cierto? Pero aquí este versículo nos hace ver que no es así. Porque Él es una persona, porque aquí podemos ver que Él se entristece, o sea, Él está sintiendo una emoción, ¿no es cierto? Como una persona, porque es así, Dios tiene emociones y Él se entristece por el pecado del hombre. Pero hermanos, no se entristece en un sentido como el ser humano, no como cuando tú te pones triste y a lo mejor puedes caer en pecado en esa tristeza porque te da depresión y te hundes en esa depresión. Bueno, con Dios no pasa así. Él sí está triste,
pero a la vez en esa tristeza Él está en una armonía con sus demás atributos perfectos y Él lo hace sin pecar, porque Él es un Dios santo, 3 veces santo, ¿no es cierto? Pero la idea, hermanos, es que nuestro pecado sí entristece a Dios. A Él le duele en lo más profundo de su ser. Y entonces ve que debido a esa tristeza, ve lo que pasó en Génesis 6. Regresamos a Génesis 6, versículo 7. Vean lo que dice Génesis 6, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Génesis 6, versículo 7. Y dijo Jehová, gracias a que él estaba entristecido, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Detengámonos ahí tantito. Nota esa palabra que dice raeré. Raeré se traduce como destruir o borrar. Borrar es una traducción muy literal, sería borrar. ¿Ok? Y esta palabra, hermanos, de borrar se usa como cuando tú te quieres limpiar una lágrima, tú la quieres borrar, ¿no es cierto? O sea, te la quieres quitar, desaparecer. Esa es la idea. Dios quiere borrar al ser humano de la tierra. ¿Y qué va a pasar? Lo va a hacer, ¿no es cierto? Dios lo va a hacer. Por eso dice ahí el texto, y dijo Jehová, raeré, o sea, borraré de sobre la faz de la tierra, escucha, a los hombres. Pero nota algo, hermanos, esa palabra a los hombres, nota que está en plural. No dice al hombre, no dice a una sección en particular, sino que dice que a todos, ¿no es cierto? A todos los hombres, a toda la humanidad, a todo ser humano. No solo a unos cuantos, sino a todos. A todos los iba a desaparecer, pero no solo a los hombres, sino que vean también dice el texto, desde el hombre hasta la bestia. Esa palabra de bestia se traduce mejor como ganado, o sea, se está refiriendo a todo animal ganado, ¿ok? Desde el hombre hasta todo animal de ganado, y también dice, y hasta el reptil. Esta palabra de reptil, hermanos, se refiere a los animales que se arrastran y también puede incluir a los insectos, los reptiles. Esta palabra de reptil también incluye a los insectos y vean, y a las aves del cielo. Nota, hermanos, aquí Dios está apuntando a una destrucción seria y total, ¿no? Hasta la hormiga, o sea, imagínate al animal más pequeño que existe, hasta ese animal va a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Vean, al final del versículo 7, dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Misma idea, me arrepiento se traduce como me pesa, me duele, hay un dolor porque ellos pecaron. ¿Ok? O sea, Dios está profundamente triste por el pecado del hombre. Y Él, hermanos, recuerda algo, Dios no se puede quedar con los brazos cruzados ante el pecado. Él no puede hacer eso porque Él es santo, ¿no es cierto? Y Él tiene que juzgar al pecado. Y lo vuelvo a repetir, hermano, no es que Dios estaba deprimido de una manera pecaminosa, de una manera caprichosa. Y entonces Dios dijo, ya me hartaron, los voy a destruir, los voy a matar. No, no fue así. Él tomó esa decisión porque vemos un punto que siempre vemos en las Escrituras y es la santidad de Dios. Debido a que Él es santo y no comparte con el pecado, entonces Él se entristece, pero a su vez juzga el pecado, porque también es un Dios justo, ¿no es cierto? Y entonces, por esa razón, hermanos, es que Dios decide destruir a la tierra y todo lo que había en ella, por su santidad y por su justicia, porque Dios es perfecto, hermanos. Vean lo que dice Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 nos afirma esta verdad de la santidad de Dios y dice Primera de Pedro capítulo 1
versículo 16. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está. Dios es santo. Y no solamente santo, sino que otras partes de las escrituras marca que Él es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. O sea, eso está reafirmando su santidad. ¿No es cierto? Pero esa santidad es perfecta. Porque dice Mateo 5:48. Vean lo que dice Mateo 5:48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 48. Dice así la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios es santo, pero también es perfecto. O sea, esto implica que todo lo que es Dios en su naturaleza, en su ser, es perfecto. Todo lo que dice, todo lo que hace es perfecto en su naturaleza misma. Hermanos, nosotros por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso nos esforzamos en aprender y en estudiar y en escudriñar la palabra de Dios. Porque nosotros creemos que esto fue inspirado por Dios, que Él lo escribió, ¿no es cierto? Y la perfección de Dios garantiza la perfección de su palabra. Por eso la estudiamos, porque la palabra de Dios es infalible. O sea, no tiene error, es perfecta, como Dios mismo, porque Él la entregó. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros estudiamos esto y tratamos de hacerlo de la mejor manera, hermanos. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que debido a la naturaleza perfecta de Dios, debido a su santidad que es perfecta, debido a su odio contra el pecado que es perfecto y debido a su justicia que es perfecta, entonces Él hace un juicio en contra de pecadores, en contra de la tierra pecadora. ¿No es cierto? Hermanos, esto es importante entenderlo, porque nosotros no tenemos que decir como muchas personas dicen cuando estudian el diluvio, que ellos dicen, es que Dios es injusto, porque ¿cómo es que va a destruir a todo ser vivo, a los animales, a las plantas? ¿Qué culpa tienen ellos si Dios solamente pudo haber destruido a los seres humanos? Y entonces tachan a Dios como un Dios injusto. Pero no es así. Dios no fue injusto, porque este fue el juicio perfecto que Él dictó. Así como su naturaleza misma es perfecta, así también este juicio es perfecto. Porque recuerda algo, hermanos, ¿qué pasó con el pecado de Adán? Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Dios maldijo a Adán, pero también maldijo ¿a quién? A la tierra, ¿no es cierto? A toda la humanidad, a toda la tierra maldijo Dios. Y asimismo, como Dios maldijo al universo físico por causa del pecado de Adán, así también Dios está determinando matar al resto de la creación por el pecado del ser humano. Y Él está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque Él odia el pecado. Él no comparte con el pecado. Y por tal, tiene que juzgar el pecado. La gente se molesta un poco con este tema del diluvio. No lo entiende. Se cuestiona mucho el por qué pasó esto. Pero nota el contexto, hermanos. Aquí el contexto nos está hablando claramente que Dios lo hizo porque le dio la gana. No, versículo 5, porque la maldad del hombre era mucha. ¿No es cierto? Fue el pecado del ser humano lo que motivó el diluvio. Porque el diluvio fue un justo juicio de Dios en contra de esa humanidad pecaminosa. Esa es la razón verdadera del diluvio. Y entonces, hermanos, de acuerdo al versículo 7,
nosotros podemos ver que Dios determina destruir a todo animal, a todo ser humano como juicio por el pecado del hombre. Y esto, hermanos, esta verdad debe de recordarnos que el pecado indigna a Dios. El pecado entristece a Dios y Él no puede quedarse con los brazos cruzados ante el pecado. Y no importa si eres creyente o no. Tú debes de recordar esto, hermanos. Tú debes de tener un temor de Dios. Porque si tú como creyente pecas, entonces tú te vas a exponer al juicio de Dios. Tú te vas a exponer a la disciplina de Dios. Obviamente, si nosotros hemos creído con nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Señor, y si nosotros le hemos obedecido como lo manda y seguimos en sus caminos, arrepintiéndonos en nuestros pecados, ciertamente nosotros somos hijos de Él, ¿no es cierto? Y la salvación ya la tenemos. La muerte segunda ya no va a pasar sobre nosotros porque estamos en Cristo. Y esa salvación jamás se va a perder, ¿no es cierto? Porque estamos en las manos de Dios. Pero si tú pecas, sí te expones a algo. ¿A qué? A la disciplina. A la disciplina de Dios. Dios nos puede disciplinar por pecar. Así como Dios lo hizo con nuestros hermanos en Corintio. Nuestros hermanos en Corintio participaron indignamente en la cena del Señor. Y vean lo que pasó. Primera de Corintios 11:29, vean lo que pasó por practicar indignamente la cena del Señor. Ellos pecaron. No perdieron su salvación, pero se expusieron a la disciplina del Señor. Primera de Corintios 11:29. Vean lo que pasó. Primera de Corintios 11:29 dice así: porque el que come y bebe indignamente, en su contexto está hablando de la Santa Cena, ¿ok? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, escucha, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos hermanos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, muchos mueren. O sea, hermanos, date cuenta que Dios ya les había quitado hasta su vida física por haber pecado, por participar indignamente en la Santa Cena. Ese fue el pecado de ellos. Y entonces, esto como creyentes, a nosotros nos debe de producir un temor santo hacia Dios. Porque nosotros tenemos que saber que con Dios no se juega. Nosotros no podemos jugar con Dios. Él es algo serio. Y Él demanda una santidad, como lo leímos, ser santos como yo soy santo, ¿no es cierto? Porque para Él es algo serio, el pecado es algo serio. Y entonces esto nos debe de motivar para ir en el camino correcto, para no pecar. Ve lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6, vean lo que dice. Proverbios 16:6. Vean lo que dice este hermoso proverbio de Salomón. Proverbio 16, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y escucha, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es necesario tener temor de Dios para dejar de pecar. Por eso, hermanos, esto nos debe de motivar a tener temor de Dios para apartarnos del pecado. Hay que estar conscientes que Dios nos puede disciplinar si no corregimos nuestra vida. Y obviamente, hermanos, aquí solamente le estoy hablando a cristianos, porque si alguien no es cristiano, si alguien es incrédulo, pues las cosas cambian, ¿no? El Señor no solamente te va a disciplinar, sino que si tú no crees en Cristo, si tú no pones tu fe en Cristo, pues entonces tú mereces el infierno. Y su condenación será aún más grande por causa de su pecado. ¿No es cierto? Entonces, esto es para que nosotros reflexionemos
y veamos que necesitamos tener temor de Dios, porque el pecado para Él es algo serio. Ahora, recuerda algo importante, hermanos. ¿Te acuerdas qué sucedió ahí en Génesis 6:3? Vean lo que dice Génesis 6:3 para que lo recuerdes. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Vean, dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Recuerdas, hermanos, que aquí Dios determina un tiempo para destruir al hombre? Y Él dice, ese tiempo va a ser 120 años de plazo. La cuenta regresiva, hermanos, para estos hombres ya estaba empezando. ¿No es cierto? ¿Esto qué nos recuerda, hermanos? Esto nos recuerda que la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. Dios tiene un límite. ¿No es cierto? O sea, fíjense, vean lo que dice Éxodo 34:6, porque estas son verdades acerca de Dios. Vean lo que dice Éxodo 34, allá más adelante en Éxodo 34, versículo 6. Vean, porque esto tampoco no lo podemos negar, esto es una realidad en Dios. Éxodo 34, versículo 6, vean lo que dice Éxodo 34:6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y escucha, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermanos, esto es algo cierto de Dios. Dios es todo esto. Él es tardo para la ira. Él es grande en misericordia y en verdad. ¿No es cierto? Dios es así. Pero ¿qué creen, hermanos? Dios también tiene un límite. Aunque Él es así, Dios tiene un límite. Y ese límite se puede acabar. Por eso dice, miran, continúa diciendo ahí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo. ¿Por qué? Porque tiene un límite. ¿Dios es paciente? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios guarda su ira? Sí. Pero esa paciencia se acaba, ¿no? Y el castigo será aplicado. Dios algún día castigará al malvado, como lo está diciendo aquí. Él no va a dejar que el malvado pase como inocente. ¿No es cierto? Vean lo que dice Romanos 2:5. Misma idea. Romanos 2:5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Vean lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Dios es paciente? Sí, pero tiene un límite. Y el incrédulo que no se arrepiente de su pecado, entonces va a ser objeto de ese juicio de Dios. Hermano, tenemos que tener en mente que Dios sí es misericordioso. Él es paciente, Él es perdonador, pero también tiene que juzgar el pecado. Por lo tanto, su paciencia tiene un límite. Y es posible, hermanos, que tú finalmente a lo mejor vengamos a la iglesia, estudiemos la Biblia o hagamos cualquier otra cosa cristiana externamente hablando, pero si afuera somos pecadores, internamente en nuestro ser nos aferramos a nuestro pecado, pues estamos en un gran problema. Porque a lo mejor por fuera nos vemos bien, pero por dentro, no. Y eso lo sabe solo yo y Dios. Podemos engañar a todos, pero a Dios no. Él lo sabe perfectamente cómo somos por dentro. Y si ese es el caso, si nosotros seguimos pecando dentro de nosotros, debemos de poner atención a estas palabras.
La paciencia de Dios tiene un límite. Y el momento para arrepentirnos es ahora. Es hoy, es en este momento, antes de que Dios nos quite la vida. Porque si Él nos quita la vida siendo hipócritas, viviendo una vida doble, estando sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, entonces vamos a recibir el castigo, el infierno eterno. ¿No es cierto? Y de manera, hermanos, consciente veremos a Dios cara a cara para que Él nos juzgue y nos lance al lago de fuego. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Es una advertencia dura? Pues claro que sí, pero no hay que pasarla por alto. Mejor hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que creer en el Señor Jesucristo y vivir vidas santas para Él, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Ahora, hermanos, esto nos muestra que Dios, siendo que a lo mejor Dios es un Dios impaciente, caprichoso, sin misericordia, que quiere juzgar a fuerzas el pecado. Pues no, Dios no es así. Porque recuerda, hermanos, el contexto de este juicio. Dios es perfecto, ya lo vimos, y Dios tiene que juzgar en esa perfección y en esa santidad, tiene que juzgar al pecado con su perfección. ¿No es cierto? Pero también vimos que Dios le está dando un tiempo a esta humanidad. 120 años, ¿no es cierto? 120 años para que la gente se arrepienta. O sea, no es que Dios sea un Dios impaciente y que a fuerzas quiere juzgar el pecado, no. Él dio un tiempo en su misericordia, 120 años. Y aparte Dios usó a un hombre, a un vocero. Vean Génesis 6:8. Génesis 6:8 dice Génesis 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí hay un destello de misericordia, porque hermanos, Noé era igual de pecador que el resto de la humanidad. Porque dice ahí, ya lo leímos, el versículo 5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres, está englobando a todos, los hombres, ¿no? Ahí lo dice, y vio que la maldad de los hombres, menos la de Noé, era mucha en la tierra. No dice eso. Aquí está diciendo todos los hombres, que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos, de todos ellos, era continuo hacer el mal. O sea, en esa palabra de todos también estaba Noé. Todo ser humano, incluyendo a Noé, merecía morir físicamente y eternamente porque eran pecadores, ¿no es cierto? De hecho, vean lo que dice Génesis 8:21. Ya llegaremos aquí, hermanos, pero vean lo que pasó. Después que pasó el diluvio, allí en Génesis 8:21, aquí podemos ver que los que tenían que morir ya murieron, solo se quedaron 8 personas, incluyendo a Noé. Y vean lo que pasó. Génesis 8, versículo 21, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Escucha, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, note, hermanos, que aquí Dios sabía perfectamente que el hombre iba a volver a pecar, porque Él está diciendo que el corazón del hombre es malo desde siempre. Y está diciendo, ya no os voy a condenar porque sé que son pecadores, pero sé que son pecadores continuos desde su juventud. Y aquí lo está diciendo cuando solamente en la tierra está Noé y su familia, porque ellos seguirían igual de pecadores. Y sabemos, hermanos, que esos 8 sobrevivientes, y gracias a ellos se volvió a poblar toda la tierra, y la humanidad a lo largo de la historia volvió a caer en pecado, tras pecado, tras pecado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y entonces podemos ver que la descendencia de Noé y su familia fue pecadora porque ellos eran pecadores. Entonces, hermanos, nota, Noé es igual de pecador que todos. Pero la pregunta es, ¿cuál era la diferencia? ¿Tú sabes cuál era la única diferencia entre Noé y los demás? No, versículo 8, vean, Génesis 6:8, ahí lo dice. Génesis 6:8 dice la diferencia. ¿Por qué Noé decidió salvar
¿Por qué Dios decidió salvar a Noé? Versículo 8, Génesis 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la diferencia. Noé halló gracia. Esa palabra de gracia es súper importante. Y aquí, hermanos, es la primera vez que se utiliza en la Biblia la palabra gracia. Pero nota el contexto. Estamos en un mundo lleno de pecado. La humanidad está enlodada de pecado. Pero Dios decide salvar a Noé. No tiene, hermanos, esta salvación no tenía que ser otra cosa más que gracia. Y es una gracia salvadora. Porque recuerda, ¿qué es gracia? Ajá, un regalo, eso se traduce como gracia. Un regalo o un favor inmerecido, o sea que no lo mereces. Es un favor inmerecido. Entonces podemos ver, hermanos, que Noé no merecía ser salvado. Pero él fue salvado, ¿por qué? Porque fue un acto soberano de Dios. Gracias a que Dios determinó rescatar a Noé junto con toda su familia, fue porque Dios así lo quiso. Él fue soberano en eso. Pero nota, aquí está la palabra gracia. ¿No es cierto? Noé halló gracia porque no era un pecador. Si él no fuera pecador, no se necesitaría la gracia. Eso mismo lo enseña Pablo. Vean Romanos 4.1. Romanos 4.1, vean lo que dice. Esto lo enseña Pablo. Pablo pone a otro hombre de ejemplo, pero la misma idea aplica. Romanos capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5, vean lo que dice Pablo. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, lo mismo pasó con Noé. Si Noé, hermanos, hubiera hecho obras buenas, entonces él merecía ser salvado, porque él se hubiera ganado el favor de Dios y la gracia no hubiera existido, porque él era bueno. Y gracias a que era bueno, pues tenía el acceso directo a la salvación, pero no era así. No era así. Como lo estamos viendo, hermanos, ahí en Génesis 6, todo ser humano es pecador. Pero versículo 8, solo Noé halló gracia. O sea, Dios determinó en su misericordia, en su soberanía, salvar a Noé. Independientemente de sus obras buenas o malas, Dios decidió salvarlo. Ahora, algunos pueden preguntar, ¿pero por qué Dios no salvó a más? Porque Él pudo haber salvado a más, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hizo? Respuesta simple. ¿Él pudo hacerlo? Sí, pero no quiso. Esa es la respuesta simple, no hay que darle tanta vuelta. No, simplemente Él no quiso hacerlo. Pero, hermanos, ¿por qué no lo hizo? Porque su voluntad, su designio solo era salvar a Noé y a su familia. Y Él tiene todo el derecho de salvar a que Él quiere. Es más, hermanos, de toda la humanidad que vemos, toda la humanidad está corrompida, ¿no es cierto? Todos ellos cayeron en pecado. Yo creo que la pregunta no sería ¿por qué Dios no salvó a más? Sino la pregunta sería ¿por qué realmente Dios salvó a Noé? Si Noé no merecía ser salvado. ¿O realmente se merecen ser salvados? No. La paga del pecado es muerte. Nadie merecía ser salvado, ni uno solo, incluyendo a Noé. Noé no merecía la salvación porque era igual de pecador que los demás. Entonces, hermanos, nota que en primera instancia nadie merece el favor de Dios porque todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero como la salvación
es un acto de gracia, es un acto de un favor inmerecido por parte de Dios, entonces Él se agrada de Noé para salvarlo. Y otra vez, no es que Noé lo merecía, sino que Dios decidió salvarlo, y no temporalmente, sino por toda la eternidad. Y además Dios mismo decide que Noé sea su mensajero, ¿no es cierto? El mensajero para la humanidad. Y así Dios pudiera salvar a toda la humanidad del inminente castigo que les esperaba. Ya lo estamos viendo, el hombre tenía 120 años de tiempo para arrepentirse de sus pecados, para clamar a Dios por misericordia. Pero se acaba ese tiempo, se acaba ese plazo y Dios iba a juzgar al mundo con el diluvio. Y entonces, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, Dios manda a Noé para que sea el pregonero de justicia, de acuerdo a 2 de Pedro 2:5. Él es el pregonero, o sea, el predicador de justicia, para que todos en estos 120 años puedan llegar a la salvación. Dios quería que ellos se salvaran, pero por su pecado no se salvaron, porque cada quien es responsable de su pecado. Esa es una realidad, ¿no es cierto? Dios quería que ellos se salvaran, libraran el juicio de Dios. La paciencia de Dios fue grande, la misericordia de Dios fue grande. Porque, hermanos, ni siquiera Dios estaba obligado para darles 120 años. Dios los pudo destruir en ese mismo segundo, ¿no es cierto? Y Él estaba en todo su derecho porque Él puede castigar el pecado. Pero su misericordia dijo, les voy a dar más tiempo. Y no solamente tiempo, sino que les voy a enviar un hombre para que les hable de mí. ¿Pueden ver el amor y misericordia de Dios? Entonces, hermanos, Noé advertía a la gente que estaban por morir. En algunos años iban a morir por causa de su pecado. Y no creyeron, la gente era incrédula. Y Noé, hermanos, no fue salvado por sus buenas obras, sino como todo ser humano. ¿Cómo es salvado el ser humano? Por gracia. ¿Recuerdan ese pasaje de Efesios 2:8? Porque por gracia, por un favor inmerecido, soy salvo por medio de la fe. O sea, teniendo un arrepentimiento, creyendo en Cristo, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿No es cierto? Y eso mismo enseña Hebreos 11:7. Acompáñame ahí. Hebreos 11:7. Aquí, hermanos, en su contexto, en lo que lo encuentran, Hebreos 11, versículo 7, esto nos enseña lo que es la fe genuina. Todo este capítulo de Hebreos 11 nos enseña la fe genuina, cómo es que la fe hace perseverar al creyente, ¿ok? Y el autor de este libro pues pone varios ejemplos. Hebreos 11:7. Pone a varios hombres que fueron salvados por fe y no por obras. Y vean, versículo 7 dice, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nota, no fue por obras que se salvó Noé. Noé fue salvado de la misma manera en que fuiste salvado tú. ¿No es cierto? Hermano, en todas las épocas, la salvación siempre ha sido la misma. Por medio de la fe, mediante la gracia, mediante Cristo únicamente. Noé es una ilustración perfecta de cómo el ser humano puede llegar a ser salvado. Y esto, hermanos, nos debe de llenar de gozo y de gratitud, porque así mismo Dios nos salvó a nosotros como creyentes. ¿Y sabes algo? Así como Dios soberanamente quiso darle a Noé lo que no merecía, así también te lo dio a ti como creyente. Dios te salvó sin que lo merecieras. Es un paralelo entre Noé y nosotros, porque nadie
en el mundo desde Adán hasta el día de hoy, nadie merece la salvación por causa del pecado que hay en nosotros. Y porque somos pecadores merecemos el juicio eterno, ¿no es cierto? Pero así como Noé, si tú vienes en fe y en arrepentimiento en Cristo, Dios te salva para mostrar su gracia. Y Él, hermanos, no te dará lo que mereces para mostrar su gloria. Porque ¿qué merecemos nosotros? El castigo por pecadores. Pero Él no te dará ese castigo para que su gloria sea mostrada. ¿Tú sabías que ese es el propósito principal de tu salvación? Porque muchos pueden decir, ¿tú por qué vas a ser salvado? Pues porque me voy a salvar del infierno. No, ese es un beneficio secundario. ¿Te vas a salvar? Sí, pero es algo secundario. ¿Sabes cuál es el propósito principal de tu salvación? Darle la gloria a Dios. Porque, hermanos, con tu salvación Dios es exaltado. Porque Él muestra sus atributos ahí. Él muestra su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, etc. ¿No es cierto? Como un predicador dijo estas palabras. Él decía, tú eres un trofeo de gracia para la gloria de Dios. Eso es lo que somos, un trofeo de gracia para que Dios sea glorificado. Salvarte del infierno, ir al cielo, recibir vida eterna, esos son beneficios secundarios. Lo primario es que Dios sea glorificado aún más por salvarte cuando no lo mereces. Y así el nombre de Dios es más glorificado. De nuevo, hermanos, si nosotros no hemos dejado el pecado, tenemos la responsabilidad de dejar el pecado. Tenemos la responsabilidad de humillarnos delante de Dios, de venir a Cristo, porque solo Él puede salvarte, solo Él puede perdonar tus pecados. No hay otra manera para llegar a la salvación. No hay un segundo camino, no hay un atajo, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para llegar a la salvación. Solo hay una cosa, poner tu fe en Cristo, en el Mesías, en Jesucristo mismo. Para concluir, hermanos, date cuenta, no importa el trasfondo donde vengamos, porque a lo mejor tú no eres homicida, a lo mejor tú no tienes un trasfondo malo detrás de ti, hablando en términos morales humanos. A lo mejor tú eres una buena persona moralmente hablando en términos humanos, ¿no es cierto? Pero hermanos, hay una realidad grande. No importa que seas moralmente bueno. Todos encajamos en Génesis 6. Todos somos pecadores y merecemos el infierno. Por más mínimo que sea tu pecado, al final mereces el infierno y necesitas un Salvador. Pero ese Salvador es Dios. Porque dice Juan que Él nos amó a nosotros primero antes que nosotros. Esa es una verdad muy grande. Si Dios no hubiera intervenido, nosotros no hubiéramos ido a Él. Nosotros nos hubiéramos ido a nuestro pecado, perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, por amor, decidió salvarnos. Si alguien te ha preguntado, o si tú mismo te has preguntado, ¿por qué yo sí creo y mis hijos no? Mis nietos no, mi familia no. ¿Por qué yo sí? Si todos nacimos en la misma influencia de pecado, todos estábamos en ese mismo pecado, en ese mismo entorno, pero ¿por qué yo soy el único cristiano, cristiana de mi familia, de mi casa? ¿Por qué? La razón no es que tú seas más inteligente, no es que tú seas superior. La razón es la misma que Noé. Hallaste gracia delante de los ojos de Jehová. Esa es la única razón. Dios quiso darte lo que no mereces. ¿Y sabes algo, hermanos? Así como Noé, que estuvo en medio de pecadores, Dios lo perseveró hasta la final. Y así también va a pasar contigo. Aunque tú estés en medio de paganos, en medio de pecadores, Dios te hará perseverar hasta el final. Y Él hará que tu vida siga
de santidad en santidad. Y eso es lo que nos enseña esta historia, hermanos, pero la vamos a continuar más adelante porque ya son las 9 y vamos a darle aquí un corte, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo, pero esto lo vamos a dejar para la otra.